Los niños pueden pasar a Kids, un espacio especialmente preparado para ellos. Entonces, no sé si hay video de la serie. No hay video de la serie. Pero bueno, estamos en la serie de Colosenses. Estamos leyendo todo el libro de Colosenses. Y bueno, vamos a recapitular brevemente de qué trata el libro y tal vez las prédicas anteriores. Entonces, el libro de Colosenses fundamentalmente es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas, que quedaba en lo que ahora es Turquía, en alguna parte de Turquía. Y hay algunas cosas importantes. Pablo tenía algunas referencias importantes sobre cómo estaba caminando esta iglesia, y lo que nos cuenta la palabra es que era una iglesia que estaba creciendo en amor y que tenía fe, y era dirigente, además una congregación dirigente, o sea, una congregación que estaba haciendo las cosas bien. Pero parece que por ahí había algún peligro, había alguna falsa enseñanza que estaba queriendo entrar dentro de esta congregación. Y Gustavo la semana pasada nos habló de esta idea de la imagen de Dios invisible, destacando el señorío, es decir, la primacía del Señor Jesucristo, que Él está sobre todo en realidad, y cómo Él fue el primogénito, es decir, el primero desde el principio, desde la misma creación, y su rol redentor y de reconciliación. Bien, rapidísimo, en poquitas palabras, tratar de resumir lo que hemos visto. Y la historia continúa. La historia continúa en el libro de Colosenses. Hoy día vamos a estar entre los versículos 24 del capítulo 1 y hasta el versículo 6 del capítulo 2. ¿Está bien? Y el título de la prédica de hoy es En Cristo nuestro arraigo y firmeza. Vamos a ver de qué se trata esto de arraigo, en Cristo nuestro arraigo y firmeza. Entonces, si me acompañan por favor con las escrituras, aquí va a estar, todas las escrituras están aquí. Por ahí alguna que otra se le ven un poquito acostada. No se asusten, está cortada por temas de espacio. La idea es que ustedes me vayan siguiendo también. La mayoría creo que tienen medios digitales, o sea, casi nadie veo venir con una Biblia debajo del brazo, antes todo el mundo venía con su. Era facilito saber quién está. Andrés está justo con la Biblia física, pero era facilito saber antes quién trae y quién no trae la Biblia. Ahora ya todo el mundo tiene su versión digital. Pero bueno, gracias a Dios por ello, porque tenemos más acceso a la palabra del Señor, y creo que eso es bueno. Entonces decía, continúa la historia, y podemos ver que Pablo, en el versículo 24 del capítulo 1, vamos a comenzar desde aquí, hace una declaración del propósito, y vamos a leer juntos. Dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes, y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. De esta iglesia fui hecho ministro conforme a la administración de Dios que me fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación, ¿de qué dice? Predicación de la palabra de Dios. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito y ver algunas ideas. Primero, aquí Pablo hace una declaración de cuál es su rol. Dice: me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Ahora yo les digo una cosa, bueno, ¿será qué es esto de completar las aflicciones de Cristo? Cuando leí yo la primera vez dije, ¿cómo así? Pues? Y como les decía, cuando leemos el capítulo anterior del capítulo, o los versículos anteriores del capítulo 1, podemos ver que Cristo es suficiente en realidad. Habla de la redención del Señor Jesús, del trabajo que Él hizo, ¿cierto?, dando su vida en la cruz por nosotros. Y de pronto dice, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Cuando leemos en el contexto, aquí lo que Pablo quiere decir, o se refiere más bien, es al sufrimiento que él tenía que padecer por Cristo. Y es cierto, porque podemos ver que Pablo estaba escribiendo desde la cárcel, ¿cierto? Y a veces, no sé si les ha pasado que cuando piensan en algunos de los apóstoles o de las personas, de los mártires cristianos, es como, ¿cómo es que hicieron esto? ¿Cierto? Un rato yo les decía desde aquí, les preguntaba,
¿quién sería capaz de dar a su hijo por la vida de alguien más? Pues creo que nadie en realidad. El primero dice yo. ¿Quién es capaz de dar su vida por la vida de alguien más? De pronto ahí podemos, tal vez alguien dice, bueno, yo diera mi vida por mis hijos, o yo diera mi vida por mis padres, o yo diera mi vida por mi esposa, o diera mi vida por mi esposo. Depende del contexto, depende de varias cosas. Pero Pablo aquí lo que está diciendo es que él tenía que pasar algo más. Y es cierto, él estaba pasando algo más. Y además hay una cosa que tiene que ver con la iglesia. Cuando piensan ustedes en la iglesia de Cristo, la primera iglesia, ¿cierto? Y piensan en el círculo romano, no es la película de Ben-Hur, ¿cierto? Donde están todos los carros y toda la emoción de los carros ahí que están compitiendo en el círculo romano, sino es la realidad de gente que daba su vida por el Evangelio. Esa es la realidad en la que Pablo menciona, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y en el siguiente versículo dice, de esta iglesia fue hecho ministro. Entonces está reconociendo cuál es su rol, ¿cierto? Y aquí está diciendo, Dios me fue dado, de la administración de Dios que me fue dada por beneficio de ustedes a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Ese es el propósito. Cuando yo les preguntaba esto de, bueno, ¿qué será lo que les lleva a ser mártires o a dar su vida? Es este el propósito, el llevar la palabra de Dios. Y ahora todavía para mí, aquí era como, bueno, todavía me quedo en un tema romántico desde el punto de vista de que dar la vida por la palabra de Dios. Sí, yo quiero ser misionero, ¿cierto? Y yo muchas veces recuerdo cuando recién empecé a caminar y a conocerle de Dios, me acuerdo que vino un pastor, no me acuerdo muy bien, creo que era alguien de Holanda, alguien que, bueno, creo que había sido un piloto de KLM y fue misionero, algunos se conocen de quién estoy hablando. Y él habló algo de Jonathan, ya dijo el nombre. Gracias, Jonathan. Y este pastor, él nos habló algo de alcanzar al mundo árabe. Y yo me acuerdo que cuando él dijo eso, yo dije en mi corazón, yo quisiera estar ahí. Obviamente, yo tenía 22 años, no estaba en guerra el mundo árabe, siempre había una que otra bronca por ahí, pero nada de eso. Y ese corazón de querer vivir y cosas así. Y claro, conforme han ido pasando los años, la familia ha crecido, mis hijas están ahí, ¿cierto? Ese anhelo como que se iba apagando. Y me di cuenta de una cosa, me di cuenta de que al principio era más mi emoción, ¿cierto? La emoción, y yo me acuerdo que ese día fue a hablar con John, le dije, yo quisiera hacer algo así. Dijo, bueno, un hombre sabio, dijo, bueno, vamos a ver qué pasa con el tiempo. Tú todavía estás estudiando, recién no te has graduado de la universidad, tienes tu familia, ¿cierto? Estás chiquito todavía, ¿no? Bueno, no me dijo eso, pero creo que eso quiso decirse de alguna manera. Y el tiempo ha pasado, y han pasado un montón de cosas. Y yo he visto que en mi vida, ¿no es cierto?, hay muchas cosas que el Señor ha ido fortaleciendo con el tiempo y que probablemente me ha ido mostrando por qué, ¿cierto?, para mí no ha sido una opción eso de ahí. Pero vemos que para Pablo sí lo fue, realmente dar su vida por la palabra del Señor. Y quién sabe, para algunos de aquí también lo sea. Y esta es una declaración del propósito del Señor. Pero quiero que se queden con esta idea. ¿Qué es lo que le lleva a una persona a darse ese paso adicional, a ir más allá, a dar su vida por los demás? Y aquí Pablo habla de un misterio oculto. El siguiente, vamos a pasar al versículo 26. Y en el versículo 26 dice, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y las generaciones. Para que no nos perdamos, voy a leer la última línea del 25, pero alguien ya me puede decir la cabeza y cómo va eso enlazado. Dice, de esta iglesia fue hecho ministro conforme a la administración de Dios que fue dada para beneficio de ustedes, a fin de llevar a cabo la predicación de la palabra de Dios. Es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Y aquí hay una cosa importantísima, y es, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de este misterio oculto? Primera cosa, que el tiempo contemporáneo, o más bien de los contemporáneos de Pablo,
la mayoría de los cultos paganos se movían alrededor de misterios. Todavía algunas religiones y cultos se mueven en la actualidad alrededor de esta idea de los misterios. Hay líneas, y yo tengo algunos amigos que saben algunas cosas donde uno llega a un punto y dice, bueno, hay un punto de iluminación que nadie alcanza. Y es un misterio llegar a ese punto de iluminación. Y hay que hacer un montón de cosas para llegar a ese punto. Entonces, en ese tiempo también pasaba esto, con una particularidad de que los misterios eran revelados a través de un pago, y era realmente un pago monetario. Aquí Pablo medio digamos, de cierta manera revela, ¿cierto? Dice, es el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones. Tiene un poquito tal vez de sarcasmo en el contexto que lo dice Pablo, y lo dice primero porque el misterio que estaba por revelarse o que había sido revelado no tenía absolutamente nada que ver con un pago, porque este misterio oculto tenía que ver con el Señor Jesucristo. Y además había sido ya manifestado a esta iglesia. Entonces Pablo, rescatando lo que para algunos era un misterio completo, ¿cierto? Y además lo que culturalmente ellos esperaban pagar por esto. Recuerden que el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Eso dice en Juan 8:12. Y cuando ustedes tienen algo oculto, ¿qué es lo que hace la luz? Bueno, creo que ahora más que nunca podemos estar conscientes de lo que significa no tener luz. Pero ¿qué efecto tiene la luz cuando tienen algo oculto? Revela las cosas, ¿cierto? Muestra lo que está en oscuridad. Y aquí Pablo nos está diciendo eso. Nos está diciendo en el 26, dice, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. A estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria que se misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. ¿Cuál era este misterio que estaba ahí oculto? Cristo, la esperanza de la gloria. Y Gustavo la semana pasada también nos mostró esta idea de Dios, el Dios que estaba oculto, ¿cierto? Y nos mostró el reflejo a través del espejo quienes estuvieron aquí. Pero lo que quiero hacer énfasis aquí es, el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo. Pues podemos tener varias cosas en nuestra vida, pueden haber varios misterios, si ustedes quieren, que creemos cosas que no están resueltas. Pero aquí lo que la palabra nos está diciendo, que es Cristo en ustedes la esperanza de la gloria. Y además nos habla que nosotros somos parte de esto. Nos está diciendo que es Cristo en nosotros. Y fíjense, y aquí es cuando entra cada uno de ustedes, aquí es cuando entramos cada uno de los creyentes. Porque Pablo no estaba hablando esto así al aire, nomás como algo bonito, ¿no? Sino algo real. Algo que estaba oculto en algún lugar, que ha sido revelado a los santos, eso dice, los santos somos nosotros, todos nosotros, y que en nosotros está la esperanza de la gloria. Pero ahora, ¿quién es el origen? ¿Quién es el fundamento de la esperanza de la gloria? Es Cristo Jesús. Eso es lo que el misterio que se revela, es el misterio que Pablo, ¿cierto?, hace énfasis aquí, que ha sido revelado. Y después en el versículo 28 dice, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda la sabiduría a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Entonces Cristo es la revelación del misterio, por eso dice, a él nosotros proclamamos. Ahora, cuando ustedes piensan en mostrar algo bueno en la vida, ¿qué es lo que muestra? Cuando yo a veces me pongo a pensar en esta idea de, bueno, ¿qué es lo que he mostrado esta semana? Preparando esta práctica, venía esa idea, bueno, ¿qué he mostrado esta semana? ¿Qué mostré en mi trabajo? ¿Qué mostré en mi casa? ¿Qué mostré en el día a día? ¿Qué estoy mostrando ahora? Todos tenemos esta posibilidad de mostrar a Cristo. Por eso dice la esperanza de la gloria, eso dice en el versículo anterior. Y fíjense que dice, la parte final no está resaltada ahí,
Dice, presentar a todo hombre perfecto en Cristo, todo hombre y mujer perfecto en Cristo. ¿Cierto? Para que no pongan esta idea de no, solo hombre y hijo, hombre y mujer perfecto en Cristo. ¿Cierto? Para presentarle a Daniel perfecto en Cristo, a Andrés perfecto en Cristo, ¿cierto? A María perfecta en Cristo, a Fernanda perfecta en Cristo. Este anhelo de esta visión de presentar a una congregación perfecta en Cristo. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa presentar a alguien perfecto en Cristo? No sé si alguien tiene una idea sobre este tema. ¿Qué será? ¿Será tal vez que nos vamos a negar a nosotros mismos y a dar nuestra vida por nuestros hermanos? ¿O será tal vez que cuando alguien me pide que haga algo, yo voy a hacer el doble de lo que me pide? ¿O será tal vez que en una pelea yo voy a ceder porque lo que voy a buscar es el vínculo de la paz sobre todo? ¿O será tal vez que me voy a poner a hacer mis cosas de lo que el Señor me ha dado porque creo que eso es lo que tengo en este momento y lo que anhelo todavía no viene? Fíjense que el Señor Jesucristo caminó, ¿cierto?, en momentos, yo diría, complicados donde Él estaba, porque había un dominio de los romanos ahí, y la gente con mucha expectativa, yo creo que una expectativa parecida a la que tenemos ahora, muchos problemas y un montón de expectativa. La gente esperando que venga el Salvador, y la gente esperando que venga este revolucionario que iba a hacer la diferencia y que iba a sacar al Imperio Romano y que iba a restaurar el reino de Israel. Y eso no sucedió, porque el Señor Jesucristo vino a mostrar lo principal, lo fundamental: el amor. El amor. Eso vino a mostrar. Se vino a extender sus brazos en la cruz por amor. Yo muchas veces me pongo a pensar el dolor que pasó el Señor Jesucristo, y la verdad pocas veces trato de adentrarme en eso porque me siento mal, la verdad. Me siento mal porque digo, tanto dolor por mí y qué estoy mostrando yo. Yo esto no les digo para condenarles, no les digo para que se sientan mal todo el tiempo, ¿no? Tal vez al principio pueden sentirse mal porque algo no está bien, pero les digo para que piensen en qué es lo que estamos mostrando. La esperanza de la gloria, un hombre perfecto. Muchas veces nos dicen, la perfección no existe. A mí en algunas cosas me han dicho, pero hijito, no sigas lo perfecto, porque debes seguir lo bueno, lo perfecto no existe. Nadie es perfecto. Y es cierto, nadie es perfecto. Solo Dios es perfecto. Pero ese es nuestro llamado. Y pienso a veces en esto de que, por ejemplo, la gente se siente aburrida o la gente se siente sin propósito. Pero si yo le digo, su llamado es ser perfecto como Dios, no hay tiempo para sentirse ni aburrido, ni para sentirse que no hay nada que hacer. ¿Cierto? Algo habrá que hacer. Alguien en el mundo necesitará que yo le ayude. Alguien en el mundo necesitará que le mande un mensaje de texto, ¿cierto? Y le diga, ¿cómo estás, amigo? O ¿cómo te fue con esto? Alguien en el mundo necesitará que yo le llame y le diga, oye, ¿qué está pasando en tu vida? Alguien en el mundo necesitará que yo le haga llegar alguna cosa que yo sé que él está necesitando. No hay tiempo. No hay tiempo para aburrirse, no hay tiempo para... Creo que si podemos seguir esto, en realidad nos va a faltar el tiempo. Y les digo esto porque yo creo que sí nos falta a veces mucho, ¿cierto?, vivir esa vida. Y eso no es para que vivan afligidos y vivan de pronto condenándose, no soy suficientemente bueno. No se trata de eso, porque el Señor Jesucristo ya lo hizo. Por eso el énfasis está en Él. Por eso Él es en nosotros la esperanza de la gloria. No al revés. Entonces no hay tiempo. No hay tiempo. Debemos accionar, ¿no? Debemos estar ahí. Y cuando pensamos los detalles de cada día, justo hasta descansar, debe ser hecho con esa intención.
nadie dice que no deban descansar. Bueno, no les estoy diciendo eso, van a decir, Pablo dijo que debemos ser incansables. No, no dije eso. Lo que estoy diciendo es que debemos tener esa idea de mostrar ese Cristo, ¿no es cierto? Ese Dios que además es perfecto. Bien. Y el siguiente versículo, el 29, dice, con este fin también trabajo, aquí está hablando Pablo, ¿no es cierto? Dice, trabajo esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Tiene que ver con lo que yo les decía, ¿no? Esta idea de trabajar, de hacer. Pero ojo, aquí es algo fundamental entender que no es mi trabajo. ¿Saben? Si bien Pablo dice, yo trabajo, sí, y cada uno tenemos que hacer nuestra parte, es cierto, pero es el Señor Jesucristo aquí, ¿no? Él es el que va a poner, como dice su palabra, pone el querer como el hacer, ¿cierto? Él es el principio y el fin. Y podemos ver en las prédicas anteriores esta idea de que el Señor Jesucristo, ¿cierto?, fue el primogénito, el principio. Y cuando vemos en la palabra de Dios, por ejemplo, al final, el último libro, ¿cuál es? El Apocalipsis. ¿Y quién es el sujeto principal en el Apocalipsis? El Señor Jesucristo. Él es el principio y el fin. Es el alfa y el omega. Lo que yo pueda hacer buenamente, con mis dones, mis talentos, mi tiempo y lo que el Señor me ha dado, eso solamente lo que hace es atender este llamado que Dios ha hecho para mi vida. ¿Saben? Eso no le agrega nada al Señor. El Señor ya lo hizo. Y eso es importantísimo también entender. Y nos debiera dar la libertad y la posibilidad de descansar. Imagínense cómo alguien desde la cárcel, ¿cierto?, puede animar a alguien más. Yo siempre, esta idea que he tenido de las cartas que alguien escribe de la cárcel, ¿cierto?, deben ser cartas llenas de melancolía, del sufrimiento que está pasando, de la comida que es mala, ¿cierto?, del acoso que sufre. Pero Pablo, fíjense, está escribiendo para exhortar. Pablo está escribiendo para animar. ¿Y por qué es esto? Porque él está plenamente convencido y seguro de quién es el Señor Jesucristo. Y esto no es solamente para Pablo, ¿cierto? Esto es para todos los Pablos de ahora, ¿cierto? Y póngase usted ahí su nombre. Usted debe ser Pablo, por eso pongo nomás ahí, no tengo problema. Pero para todos los Joeles, todas las Priscilas, todos los Faustos, los Rechis, todos, para todos, ¿cierto? Necesitamos ese impulso, necesitamos esa manera de caminar. Y Pablo, acto seguido, él expresa un anhelo, después de expresar esta idea de que él está ahí trabajando. Y el anhelo a veces es como una semilla, no sé si a veces uno tiene un anhelo, una idea, yo quisiera tal cosa, si ven, encontré esto, puede ser una semilla. Los jóvenes, por ejemplo, dicen, yo quisiera ser un TikToker, como es un influencer, o yo quisiera ser, como yo que sé, Cristiano Ronaldo, algo más. Bueno, hay quienes son como es Messi, porque nadie dice no. O yo quisiera ser como Messi, o un montón de cosas más, o como Elon Musk, que es este hombre lleno de inteligencia y recursos, y bla, bla, como uno de los referentes ahora, o Jeff Bezos, de Amazon, ¿cierto? Ya, pero el tema es que ese anhelo se planta de alguna manera una semilla, y es la semilla que puede entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Yo quisiera ser como mi papá, o como mi mamá, o como más que sea como el pastor que está al frente, pero ya, mal que está ahí. Y eso lo que hace es plantar una semilla. Eso es plantar algo, ¿cierto?, que permite que crezca. Y hemos hablado aquí desde el púlpito, hemos hablado de lanzar flechas, de esas flechas que causan un efecto, que los hijos pueden ser esas flechas lanzadas. Para muchos los hijos pueden ser esas semillas que van a caer en tierra fértil y van a traer algo diferente a este mundo que tanto necesita. Hemos hablado de ir y hacer discípulos como congregación. Y esas son semillas también, ¿cierto? Muchos de aquí han podido salir, han podido ir a otros lugares y de pronto han llevado esas semillas. Ahora la cuestión está, ¿dónde cae esa semilla? ¿Cierto? Y cómo esa semilla crece.
Pues aquí Pablo podemos ver que en el siguiente versículo está hablando de una lucha que él tiene constantemente. Eso lo habla en el versículo primero y en el siguiente habla de esta idea de este anhelo. Entonces, vamos a ver primero rapidito este versículo de aquí. Dice, ya pasamos el capítulo, estamos en el capítulo 2. Quédense con esta idea de las semillas. Dice, porque quiero que sepan que gran lucha tengo por ustedes, por todos los que me han visto en persona, porque no me han visto en persona, perdón. Pablo estaba hablando a una iglesia que nunca había visitado, que nunca le había conocido. Y aquí viene esta idea del anhelo de Pablo. Dice, espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Entonces, primera cosa, no les conozco, en el versículo anterior estaba más o menos dicho eso, pero yo espero que sean alentados sus corazones y unidos en amor. Él tiene una expectativa, un anhelo, una semilla que está ahí lanzada. Ustedes pueden esperar un montón de cosas en relación con una persona. La relación con su esposa, la relación en su trabajo, la relación con sus hijos, en la relación que ustedes tengan en mente. Pueden esperar un montón de cosas. Ahora la cuestión es cómo llega ese anhelo a ser realidad. Y fíjense, Pablo dice, alcancen todas las riquezas que proceden de una plenitud segura. Perdón, riquezas que proceden de una plena seguridad. Estoy cambiando las palabras. Este Angélica no creo que me lleve. Ella sabe corregir. Gracias, Angélica, por todas las correcciones que me ha hecho. Voy a leer de nuevo. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Otra vez Pablo reiterativamente está expresando cuál es el anhelo para esta iglesia. Y creo que este es el anhelo para todos nosotros. ¿Cierto? El anhelo de que comprendamos, ¿cierto? De que conozcamos el misterio de Dios, es decir, de Cristo. Cuando la palabra usa este término conocer, en muchísimas o la mayoría de las ocasiones se refiere a una relación de intimidad. Hay una parte en la palabra de Dios donde dice que José no conoció a María hasta, ¿cierto?, que dio a luz al Señor Jesucristo. Pero ¿cómo así que no le conoce? Pues si ya andaban juntos, ya incluso estaba ya desposada, ya estaba comprometida. Claro, cuando dice que no le conoció se refiere a las relaciones de intimidad de pareja. Entonces este conocer tiene esa connotación de intimidad. Pablo lo que nos da, el anhelo de Pablo es aquí que conozcamos con intimidad a nuestro Señor. Hay una expectativa de unidad, además no como requisito, sino como resultado del amor. Y esto es un tema que es difícil ahora. Difícil porque estamos desconectados. Porque aunque estamos todos en el mismo espacio virtual, muchas veces estamos desconectados. Ahora conversaba con el Galito justo antes de la prédica y comentábamos este tema de virtualidad. Y él decía que hay esta métrica que si uno no llega en los temas virtuales, en TikTok, estoy diciendo TikTok, no sé por qué estoy traumado con TikTok, pero en Instagram, ¿cierto? Si uno no llega en 4 segundos, prácticamente el mensaje no pegó. Así era Galito. ¿Sí? Imagínense lo que es 4 segundos para llegar a alguien. ¿Dónde queda la relación? ¿Cómo yo puedo conseguir unidad? Si tengo 4 segundos. Yo ya estoy como 20, creo. Y espero que haya conseguido alguna conexión con ustedes. Algo transmitir. 4 segundos. Y eso nos hace pensar en lo vulnerables que son las relaciones. En lo efímeras que son, en lo rápido que pasan cuando están fundamentadas, ¿cierto?, en un medio virtual. Ojo, yo no quiero satanizar los temas virtuales. Creo que vamos a ir hacia allá y debemos aprender bien las cosas y hacer un buen uso de ellas. Pero las relaciones y la unidad deben ser basadas en el amor. ¿Y cómo yo expreso amor? Difícilmente lo voy a poder hacer solamente a través de un medio virtual.
El amor requiere entrega, el amor requiere paciencia, el amor requiere riesgos y es arriesgadísimo amar. Porque cuando uno ama, se ve expuesto a que le jueguen en contra, como decimos, o a que le rechacen. Fíjense, el Señor Jesucristo vino a dar su vida por amor. Porque la palabra de Dios además dice que Él es amor. Y como resultado de eso, ¿qué obtuvo? Se fue a la cruz. Se fue a la cruz. Esa es la medida del amor. Entonces, cuando Pablo aquí habla, dice: alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Está haciendo referencia también a esa, entender qué es lo que hizo el Señor Jesucristo por mí. ¿Sí? Y resultando el verdadero conocimiento del misterio de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces necesitamos conocer de Cristo. El versículo 3, estamos en el capítulo 2, dice: ¿en quién están, hablando del Señor Jesucristo, en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Y si yo les digo, bueno, ¿qué tesoro quisieran? Sin ver eso de ahí, si les digo, ¿qué tesoro quisieran ustedes? Van a decir sabiduría y conocimiento. No traten de creer. Piensen en un tesoro. ¿Qué tesoro quisieran en su vida? Cualquier tesoro que se imaginar. ¿Cierto? Pueden ser cosas materiales o pueden ser cosas de pronto intangibles. Dicen, yo quiero amor. Está bien. Yo quiero paz. Para mí ese sería mi tesoro. Yo quiero estar siempre joven, que ese sea su tesoro. Yo quiero 10 lingotes de oro. Listo, 10 lingotes de oro. ¿Ya? Todos pensaron cuál sería su tesoro. Pero ¿en quién están escondidos los tesoros? ¿Qué dice la palabra? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y cuando hablamos, por ejemplo, de cosas materiales, creo que en el cristianismo siempre hablamos como ejemplo de riqueza y de quien tuvo muchísimo, siempre hablamos de Salomón. Y decimos que cuando Salomón, ¿cierto?, se hizo rico, ¿por qué se hizo rico? Porque Dios le dio ¿qué? Sabiduría. Pero no pensamos muchas veces en el motivo que tuvo detrás Salomón para pedir sabiduría. ¿Y saben qué cuenta la palabra de Dios? Dice, déjame chequear, parece que yo les estoy lampareando aquí. La palabra de Dios dice que Salomón pidió sabiduría porque él quería gobernar bien a su pueblo. Había algo detrás, una motivación, en este caso de un pueblo que necesitaba ser dirigido y que él quería dirigir bien. Y Dios le dio sabiduría y le da poco, ¿cierto? Con toda la riqueza y toda la cosa. Entonces en Él está la sabiduría y el conocimiento. Y cuando pienso en conocimiento, pienso en todas las ideas de la academia, por ejemplo. Yo también tengo esta bendición de trabajar en la academia, trabajo en la Universidad de la SUAY. Y cuando pienso en ciencia y en academia, y preparando esto, pensaba que sí hay esfuerzo, como decía Pablo, trabajo, pero casi que de ahí ya no puedo pensar muchas cosas positivas, aparte de los resultados que pueden ser beneficiosos para la población, para la comunidad, y eso no podemos restar, o del impacto que yo puedo tener en alguien más. Pero te puedo ver con mucha tristeza como muchos de los colegas que están en la academia tienden a generar esta idea de ego, es que yo soy profesor, o tienden a generar, o tendemos a veces a generar esta idea de arrogancia, es que yo soy más que el resto, soy bien inteligente, tengo conocimiento, y podemos ver cómo se rompen los vínculos entre lo que podría ser de servicio para la comunidad, lo que podría servir para que la gente cambie, para que la gente mejore, para que la gente tenga posibilidades,
¿cierto? A lo mejor para que ya no haya cortes de luz, porque ya hemos desarrollado una tecnología que nos permite ser autónomos en energía, que sí podemos, pero a veces esas actitudes de ego, de arrogancia, no permiten que eso sea así. Ojo, y eso no digo para que vayan después tal vez de algunos de aquí son también catedráticos o trabajan en la academia. Eso no digo en ese sentido, yo mismo estoy ahí, sino digo para que podamos ver cómo a veces podemos torcer, ¿cierto?, las ideas más sublimes o lo más importante, en este caso el conocimiento. Y si el Señor Jesucristo, como les decía, estuvo desde el principio hasta el fin, si el Señor Jesucristo es el alfa y el omega, yo debería esperar que ahí esté absolutamente toda la sabiduría y todo el conocimiento. Y eso me llama a otra reflexión. ¿Qué partes de mi vida yo realmente estoy confiando en el Señor Jesucristo? ¿Qué partes de mi vida yo realmente le estoy exponiendo? Porque si en Él está toda la sabiduría y el conocimiento, nada debería estar oculto para Él. Y de pronto alguien dice, bueno, pero es Dios, ¿y cómo le voy a ocultar las cosas si Dios está en todos lados? Sí, probablemente es cierto, pero probablemente en tu corazón hay muchas cosas que estás creyendo que puedes ocultar. Y hay muchas cosas que no estás poniendo a los pies del Señor, que no estás rindiendo a sus pies. Porque tal vez no estás consciente y no tienes claro que en Él está toda la sabiduría y el conocimiento. Y puedo tener todas las expectativas, puedo tener todas las buenas ideas del mundo, pero si no llevo esas ideas al Señor Jesucristo, me voy a perder de esta idea de sabiduría y conocimiento que Él puede traer a tu vida. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué más dice la palabra del Señor. En el versículo 4 dice, Pablo está hablando aquí, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Está hablando a la iglesia de Colosas. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con ustedes en espíritu. Pablo, estoy en la cárcel, guardadito, pero estoy con ustedes en espíritu, regocijándome al ver su buena disciplina y la estabilidad de la fe de ustedes en Cristo. Como les decía al inicio, esta era una buena congregación, era una congregación que estaba caminando, como decimos en el argot cristiano, estaba caminando bien, ¿cierto? Así le decimos en el argot cristiano, es decir, estaba haciendo las cosas bien, lo que se esperaría que una congregación que sigue al Señor haga, como ustedes, así, ¿cierto? Amén. No les veo muy convencidos. Bien, pero quiero hacerles caer en cuenta, retrocediendo un poquito en el versículo 4, dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos. Y aquí quiero hacer énfasis en una cosa. Usted puede ser muy diligente, usted puede ser un hombre de fe, usted puede ser un hombre que tiene amor en su congregación, un hombre que está contribuyendo tremendamente a su entorno, a su congregación, a su trabajo, a su familia, donde usted esté. Pero eso no le quita el hecho de que usted pueda ser engañado y que el enemigo quiera robar su vida. Amén. Y por eso es que Pablo escribe así. Porque yo dijera, pero si son tan buenas gentes, ¿por qué Pablo escribe así? ¿Por qué dice que nadie los engañe con razonamientos persuasivos? ¿Por qué dice Pablo eso? Sí. Y él mismo reconoce abajo que estaba muy bien. Entonces no se confíe. Si usted está haciendo las cosas bien, si le está yendo bien en su vida, no se confíe. Y si usted está haciendo las cosas medianamente bien y mal, ¿cierto?, con más razón todavía no debería confiarse. Pablo nos está exhortando a que no nos dejemos engañar. Y ojo, el engaño comienza ¿dónde? Según este versículo, el versículo 4. Razonamientos persuasivos. ¿Dónde comienza el engaño? En la mente. Entonces, necesitamos trabajar en eso, en nuestra mente. Ahora, ¿cómo hago eso? Yo muchas veces he estado en eso. No sé si el pasado está en una situación de tensión, está en una situación complicada y no sabe cómo quitarse de su cabeza ese pensamiento. Así como, Diosito, le voy a matar a este. ¿Cómo me quito eso de mi cabeza?
Pero la palabra del Señor dice que debemos llevar cautivos todos nuestros pensamientos. ¿En quién? A la obediencia de Cristo Jesús. ¿Ven cómo se va así como enlazando y se va cerrando el círculo? Entonces, si ustedes tienen problemas con lo que piensan, que creo que todos tenemos problemas con lo que pensamos. Si tenemos problemas con lo que piensan, llevemos esos pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hago? La única manera que conozco es yendo delante del Señor, ¿cierto? Diciendo: Señor, llévate este pensamiento de mi cabeza, ayúdame, no quiero tener esto en mi cabeza. La única manera que conozco, no sé si alguien conoce alguna otra manera. Tal vez como esta película esta de los diferentes caracteres que hay, el rojo, que es bravísimo, intensamente. Ya, ¿cierto? Pero no tenemos ese mecanismo. Sería lindo tenerlo dentro, ¿no es cierto? Un Cristo chiquito que está cogiendo cada pensamiento y bota la basura. Es que han visto la película, no, me perdonan. No es esa la manera. En realidad lo que necesitamos es llevar esos pensamientos cautivos. Debemos ser realistas. No solamente decir: bueno, lleve cautivos los pensamientos. Aquí seguramente van a llegar a decir que esto es eso. ¿Cómo llevo los cautivos? Bueno, listo. Lo que queremos decir es: cuando usted tenga una cosa que le está desviando, que le está haciendo dudar, que le está molestando, lleve eso a los pies del Señor. Y la manera que conocemos universal es a través de la oración. No se confíe, pongamos en Él todo lo que somos. Y así nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, estas semillas que hemos lanzado en nuestra vida: yo quiero ser tal cosa, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero mejorar, yo quiero... Todas estas, claro que se pueden cumplir. Pero se pueden cumplir siempre y cuando estén en el lugar adecuado. Y ya para terminar, en el versículo 6 dice: por tanto, de la manera en que recibieron a Cristo Jesús, el Señor hacía en él. Esto estaba hablando a la iglesia de Colosas, que dice que recibió con todo el amor y la fe al Señor Jesucristo. Y creo que para muchos de nosotros, o tal vez la mayoría de nosotros, así lo hicimos, así lo recibimos. Con ese amor, con esas ganas, Dios, la vida es diferente desde que te conozco. Y el versículo 7 dice: firmemente arraigados y edificados en Él. ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. Y confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Entonces, el Señor Jesucristo es en quien debe estar arraigado nuestra vida. Cada pensamiento, cada anhelo que usted tiene, llévelo ahí. Porque si hay ese pensamiento, es esa semilla que cae en esta tierra fértil, que tiene este arraigo. ¿Cierto? ¿Arraigo qué significa? Le echa raíces. Echa raíces, ¿no es cierto? Raíces profundas en la verdad del Señor Jesucristo, en estos misterios que han sido revelados para usted. Si llega a ser así, tenga la plena confianza que usted va a poder crecer y va a poder fortalecerse en él. Y a lo mejor algún día, ¿cierto?, aunque le pase una desgracia enorme, va a ser capaz de mandar una carta o un mensaje de WhatsApp a los hermanos de la iglesia de Arco Sur y va a decir: hermanos, a pesar de que me ha pasado esta desgracia enorme, el Señor está con ustedes y quiero que sepan que mi anhelo es para que ustedes sigan perseverando en el Señor. Amén. Amén. Entonces, queridos hermanos, que nuestra vida esté arraigada y que tenga su firmeza en nuestro Señor Jesucristo, que es el principio y el final. Amén.